Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Perdón el retraso. Bienvenidos al episodio número 8, me parece, de nuestras clases de náhuatl de El Salvador, impartidas desde el canal Toda Mesoamérica. Hoy vamos a tener un tema bastante bonito, que va a ser la corporalidad y la... ¿sí? Vamos a comenzar haciendo un par de distinciones. Y luego vamos a ver no únicamente los nombres de cómo se llaman las partes del cuerpo, sino también cómo se entiende la corporalidad desde el pensamiento náhuatl. O sea, cómo se categorizan los nombres de las partes del cuerpo en náhuatl de El Salvador. Por lo que les pediría también que, como es un tema que tiene más que ver con vocabulario amplio también, preguntáramos si me va faltando alguna, pero vamos a tratar de enlistar la mayoría de las partes del cuerpo, tanto masculino como femenino, en todo lo que estemos trabajando hoy, para que en una sola clase podamos encapsular la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Ahora, muy bien. Por el momento, ahorita no les voy a compartir la pantalla, sino que voy a ampliar mi propia ventana, porque bien, con la que tendríamos que comenzar es que existe una dualidad. No es una cuestión de romantización ni nada que tenga que ver con la cuestión espiritual, sino que es una cuestión de existe una dualidad, o sea, hay una polaridad opuesta en el pensamiento de cómo se categoriza el cuerpo. Y este va hacia arriba y hacia abajo. Vamos a tener un eje vertebrador, literalmente en este caso, que va a ser el siguiente. Hacia arriba y hacia abajo. La parte que vaya hacia arriba va a llevar en su mayoría, ups, tun, y la parte que vaya hacia abajo va a llevar en su mayoría sin. Entonces, ¿qué significaría esto? Tun significaría extremo superior y Tzin significaría extremo inferior. ¿Por qué decimos esto? O sea, ¿cómo funciona esto en realidad? Eh, Cuando pensamos en un ser humano, normalmente pensamos desde la visión occidental, más o menos en el hombre de Vitruvio, que es esta pintura de Da Vinci. Les decía el hombre de Vitruvio, que es esta pintura de Da Vinci, en la cual se encuentra pues con las extremidades extendidas, mostrando cuál es la movilidad que tienen algunas de las articulaciones, etcétera. Está de frente y es una figura masculina, ¿no? En náhuatl, en las lenguas nahuas entendemos que los extremos no son de los pies a la cabeza, sino son los extremos de la columna vertebral que, y el cráneo, o sea, del esqueleto axial, sin el apendicular. Porque la idea de cómo es un ser humano prototípico en descanso no es con los brazos extendidos y de frente, sino sentado y con las rodillas juntas hacia arriba, ¿bien? Así que la mayoría de cosas que tengan que ver con la cadera, la base del cuerpo humano, van a llevar el prefijo sin, o sea, que va a significar en la parte de abajo, como por ejemplo la palabra tsinguyu. Y aquí sí voy a compartir un poquito la presentación, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la palabra tsinguyu. Ahorita ay, tengo que dejar hacer crecer esto. Bien. La palabra tsinguyu. Tsin es este pequeño morfema del que estamos hablando ahorita, que habla de la base del cuerpo. Tsin. Bien. Así que aquí vamos a que, como ya habíamos visto, Q es la forma contraída de Quawit. Así que esto significaría el tronco de la base, ¿sí? Porque Quawit se nos transforma por todo lo que ya habíamos visto en Q. Así que esto significa tronco.
el tronco de la base, que es irrenunciable. Esto es la cadera, ¿sí? Muy bien. Entonces, todo lo que tenga que ver con esta área del cuerpo, y ahorita vamos a empezar a ver acerca de esto que son las áreas corporales, la mayoría, no todas, pero la mayoría van a llevar este tzin, que significa cuando estoy mencionando el nombre de esta palabra, ya sé a qué área me refiero. Si lleva tzin, sé más o menos a qué área me refiero. Ahora vamos con su contraparte, que es el otro, que sería tzun, que ese es para la parte de arriba, o sea, el extremo superior. Ahorita vamos a ver también con eso. Lo más representativo sería, por ejemplo, la palabra tsuntegun, que significa cabeza. A todas las partes del cuerpo les vamos a poner acá un guioncito, que si recuerdan, el guioncito significa aquí falta morfología. O sea, esta palabra no existe como tal de manera aislada dentro de la lengua, sino que tiene que ir siempre aliada con otra cosa. En este caso, lo que va a representar ese guioncito va a ser un posesivo. O sea, no puede haber una cabeza en la naturaleza sin que sea la cabeza de alguien. O sea, incluso si me encuentro una mano tirada, sí, porque vivimos en El Salvador, voy a siempre decir, me encontré una su mano, porque no es mía y porque no es de la persona a la que le estoy diciendo. Sea como sea, siempre va a ser una tercera persona. Así que las partes del cuerpo siempre, siempre, siempre van a ir con su posesivo. Así que en náhuatl yo no puedo decir únicamente me duele la cabeza, tengo que decir me duele mi cabeza, ¿sí? Parte del cuerpo y miembros de la familia siempre llevan un posesivo, o sea, la de la tablita número 3. Así que vayan sacándola desde ya para que cuando preguntemos sepan más o menos a dónde la vamos a, cuál va a ser el posesivo que le vamos a poner a cada uno. Siempre debe llevarlo, ¿no? Pero ahora volvamos a la explicación. Les decía, Tsun es nuestro morfema, que es exactamente el contrario de Tsin, el que tenemos acá. Si Tsin Kuyu significase el tronco de la base, Tsun Tekun, a ver, hay un poquito de debate acerca de qué significa realmente T. Podría ser que significa de cualquiera en general o que viene de Tet, que es piedra. Por el momento lo vamos a dejar así, pero quedamos en que kun es la forma contraída de la palabra kumit, que significa olla, ¿sí? Le quitamos esto de acá por una morfología que vamos a ver después, que hay algunas de las cosas más utilizadas que no solamente pierden la T final cuando se posesivizan, sino que también una vocal. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Entonces, cum, hay una regla fonotáctica que nos dice que ninguna palabra en las lenguas náhuatl puede terminar con M, así que se busca por la que sea más cercana, en este caso la otra nasal que tenemos a la mano, que sería la N, y nos queda como esto, la olla de piedra o la olla dura de arriba, o sea, la cabeza, ¿sí? Y por ejemplo, la palabra zungal, súper sencillo, cal significa casa, y Tsum, pues lo que hemos estado viendo, que significa el extremo superior, entonces la casa del extremo superior. Esto es el cabello, es el pelo, y así. O sea que vamos a ir viendo que tenemos un patrón. Todo aquello que se encuentra en la parte superior del cuerpo va a llevar Tsum, y todo aquello que se encuentra en la parte inferior del cuerpo va a llevar Tsin. Entiéndase, parte inferior del cuerpo como el coxis, no los pies. ¿Sí? Hasta aquí todo tranquilo, todo claro. ¿Alguna pregunta? Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer un poquito de... Teniendo esto claro, solamente se los dejo así, ahorita que vamos a hacer las enumeraciones, vamos a ir viendo que esto va a ser bastante repetitivo y que Tsing y Tsung no son las únicas áreas corporales, sino que existen varias más, como por ejemplo, las manos son en sí misma un área corporal, los hombros, el pecho, el estómago, las piernas y los pies. Así vamos a ir viendo. También existe una smash, que es la genitalia, y eso se vuelve un poquito más compleja porque, como se imaginarán, trae también el tema del tabú. Y eso trae más deformaciones, etcétera, etcétera.
Pero lo vamos a ver acá ahora todo, no se preocupen por eso. Vamos a comenzar enumerando las partes del cuerpo que tengamos en la cabeza y así vamos a ir comenzando a sacar vocabulario. Váyanme diciendo, por ejemplo, comenzando con la cara. Vamos sacando cómo va funcionando esto. La cara es en sí también un área corporal. La mayoría de las palabras que vengan en esta lista van a llevar ish, que es esto de acá. ¿Sí? Puede también referirse a toda la cara. En español coloquial salvadoreño y también mexicano, existe una palabra que engloba perfectamente lo que significa ish, que es jeta. Puede incluir hasta la boca, puede incluir toda la cara o puede incluir solamente la boca, pero pues tiene libertad semántica de hacer eso. Lo mismo va a ser ish en náhuatl, que van a ser los ojos, y que tiene la capacidad semántica de extenderse a significar toda la cara. Pero ahorita vamos. El primero, para inaugurar esta seccioncita, va a ser ish, que significa, ish, que significa literalmente solamente ojo, ¿sí? Y este tiene sus derivativos. Como por ejemplo, acabamos de ver acá que tenemos la palabra tzungal, que significa cabello. ¿Quién me podría decir qué significaría entonces ishtzungal? ¿A alguien se le ocurre qué Cejas. podría? Son las cejas. Exactamente, es la ceja. Aquí, el área corporal referenciada ahorita es ish, ya no es tzung, porque ya estamos tomando como que la otra palabra es tzungal, como una palabra en sí unitaria, y le estamos categorizando dentro del espacio de la cara, por eso le ponemos ish tzungal, ¿sí? Eso nos significaría ceja. ¿Algún otro que se les ocurra para ir poniéndolo? Nariz. Nariz es yak. Bien. Eh, Hay otras, como ya saben, el guioncito, ¿no? Nunca existe la palabra yak como tal. No hay palabra yak. Tengo que decir de quién es. Por ejemplo, la mía es nuyak, ¿sí? Nuyak es mi nariz. Tenemos también algunas otras que se derivan de esta misma, de la palabra nariz, como por ejemplo, tenemos yagapsul. No me pregunten cómo. La palabra apsul significa, pues, ausol, ¿sí? O sea, una fuente de agua termal. Ujú. Si una fuente de agua termal es apsul, entonces yagapsul es la fosa nasal, el agujero, o sea, el ausol de la nariz. Tenemos ahí. Otra de las que pueden, bueno, esa es derivada de otra, pero que también ahorita tiene pertinencia mencionarla, es que hay una palabra que la adelantamos ahorita, que sería chichihual. Esto, chichi, ¿qué creen que significa? No, o sea, no está difícil. ¿A alguien se le ocurre qué podría significar? O los habré Pues silenciado. pezón. Casi, casi, chichi significa seno femenino, seno, o sea, pecho femenino, perdón. Lo que pasa es que esta palabra en sí, tiene un plural excepcional, o sea, tiene una forma plural que solamente se usa para este nombre, y sería chichihual. No hay ninguna otra palabra que utilice este plural en esta lengua. Esta es la única. Así que tenemos nuchichi, o sea, en mi caso yo no lo podría decir porque no tengo un seno, pero si lo tuviese diría nuchichi, y si tuviese dos diría nuchichihual. De ahí es donde viene se cree, o puede ser una etimología popular nada más, pero que de ahí vienen el nombre de las chichihuas,
¿sí? Que simplemente es el plural de que son senos, es la planta de senos, ¿no? Si conocen esa planta medicinal, pues será evidente por qué se llama de esta forma. Ahora bien, si chichihual son los senos, en el caso femenino, pues tenemos que en ambos casos, tanto femenino como masculino, estereotípicamente masculinos y femeninos, ¿no? Sabemos que los cuerpos pueden ser muy diversos, pero lo decimos para entendernos, vamos a tener la palabra chichillac. Ese sí es el pezón, o sea, la nariz de la chiche, la nariz del seno, ¿sí? Vale, pero ahora volvamos a la cara, perdón, que me distraje. ¿Me siguen diciendo y lo vamos poniendo? Por ejemplo, ten, Boca, ¿cómo? la boca. Ajá, ten es boca, ¿sí? No, no confundir con tan. Son palabras parecidas y ahorita vamos a ver. Tan significa diente, pero bueno, ten significa boca, ¿sí? Es de hecho incluso una palabra que se utiliza como orilla, ¿sí? Como por ejemplo si digo gaiten neochti, a la orilla del camino, a la boca del camino. Gaiten neapatahuac, en la playa, a la boca del mar, o sea, a la orilla del mar. También se utiliza para orilla, también como borde, en caso de cántaros, vasos, etcétera. Todas estas cosas tienen una boca, o sea, figurativamente hablando. El verbo shipewa, el verbo shipewa significa pelar, es transitivo. Como por ejemplo, yo puedo decir Nick shipewa nepula, que sería yo pelo el plátano, ¿no? Entonces, de ahí viene tenshipal, de Shipewa. Esta L, bueno, hay más morfología de ahí, pero literalmente significa pelador de boca, o sea, porque los labios se utilizan para pelar los dientes, ¿sí? Y ahora, si estábamos viendo que Tsun significa extremo superior, de hecho, por ejemplo, si estamos hablando de un árbol, si decimos Itsutunyu o Itsunyu, lo voy a escribir, esto ya no es para el cuerpo humano, Itsunyu significa el cogollo, o sea, su cogollo, porque es la punta que es parte integral del cuerpo, en este caso del árbol, ¿sí? Itsunyu es su cogollo. Itsun sería su punta, su cima. Bien. Entonces, si ya vimos que ten es boca, entonces tentsun, que bueno, también le vamos a poner un guioncito porque todas las partes del cuerpo tienen que ir poseídas. Tentsun significaría barba. Barba o bigote, cualquier tipo de vello facial es igual. Tentsun, o sea, porque son las puntas, y van a disculpar que me autorreferencie, son las puntas de la boca, ¿sí? Entonces, esto sería. Tenemos otras palabras como por ejemplo Kamak. La palabra Kamak en náhuatl mexicano, esto significa boca, ¿sí? Pero en el náhuatl del Salvador significa quijada. Esto de acá, Yahanugamak, ¿sí? Y bostezar es gamachalúa, porque se supone que cuando uno bosteza y cierra la boca rápidamente, golpea las muelas. O sea, golpear la quijada es bostezar, ni gamachalúa. Ni gamachalúa. ¿Alguna más? ¿Cuál se les ocurre? Camanance. Ah, vale.
No sabemos todavía, no estamos seguros, no me voy a meter a asegurarlo, de por qué el camanance, o sea, el hoyuelo, lo que en castellano estándar sería hoyuelo, es Camagnantzin. Lo más aceptado como teoría popular es que se dice que el agujerillo que nos sale a las personas que tenemos esto, este, pues es normalmente aparece en la mayoría de personas ya en la tercera edad, así que es tener quijada de viejita o la viejita de la quijada. Entonces de ahí viene la palabra que solamente usamos en El Salvador, de camanance, para llamar al hoyuelo, a esta pequeña eh, depresión que se nos forma en los músculos del cachete, que es de hecho, bueno, ¿algún otro? Para que vayamos. Ah, vale, una que nos puede ser útil también. Frente, me decían acá en el chat, la frente es Cuatápal, ¿sí? De hecho, saben que hace algunos años, antes de la existencia del movimiento político que gobierna ahora el país del Salvador, se les llamaban a los partidos políticos Necuatápal, o sea, la frente, y solamente en el frente, o sea, la frente, solamente en ese contexto Cuatápal podía ir sin el posesivo, porque si yo estoy hablando de la mía, digo no Cuatápal. Si estoy hablando de, pues, ese movimiento político que existió en El Salvador en ese momento, ahí sí lo vamos a poder utilizar sin posesivo porque estamos hablando de otra cosa. Y al otro, a arena, se le llamaba Ashal, porque Ashal significa literalmente arena en náhuatl y pues no se tomaba en cuenta que en realidad eran siglas. Así que esas eran las dos palabras que se utilizaban. Me gustaría ahorita volver y preguntar cuáles son las que se utilizan para los movimientos políticos actuales de hoy en día, porque la verdad es que me he quedado un poquito desconectado de eso. Pero bueno, continuando. ¿Cuál otra me habían dicho? Solo una pregunta. Esta palabra, más o menos, ¿cuál sería como su origen, su etimología? Porque qua es comer y de ahí las otras no. Sí, la etimología de esta palabra está bastante difícil, porque, por ejemplo, cuac sí tenía que ver con cabeza, pero hay lenguas nahuas de México, por ejemplo, que todavía utilizan cuac para decir que una cosa es referente a la cabeza, pero se perdió. Es como algunas palabras que tenemos en el español actual, que sus etimologías nos llevan a palabras latinas que no evolucionaron hacia acá y que ya no existen. Entonces, mucha de la morfología que tiene esto es tan antigua que ya son palabras que no nos han llegado al náhuatl actual. Entonces, cuac, que era la forma antigua para decir cabeza, sin tomar en cuenta esto que les estoy diciendo ahorita, pues esa ya está en desuso. Entonces, la etimología de esta, de Cuatápal, nos lleva a palabras en desuso. Así que no nos es como muy, a menos que uno se esté dedicando académicamente a esto, no nos es como, a efectos didácticos no nos es muy relevante. ¿Sí? ¿Algún otro? Gracias. Ah, vale. Por ejemplo, les decía que los cogollos, porque son las puntas, porque la punta, o sea, la parte superior de una cosa que tiene una base y tiene un extremo superior, Tsun y Tsunyu son los cogollos de los árboles o de cualquier planta, ¿no? Entonces, ¿qué significaría para ustedes si viesen una palabra como, por ejemplo, Ishtsuktsunyu, como los cogollos, las puntas del ojo? Serían las pestañas, o sea, ¿sí? Porque se entienden como las sobresalencias
del ojo, lo cual genera puntas, y estas tienen una base y un extremo final. Y solamente tomamos en cuenta este. Aquí hay una cosa bien bonita. ¿Se acuerdan cuando vimos que la reduplicación era la forma de hacer los plurales en náhuatl, ¿no? Pues parece que acá se nos dio un fenómeno que medio torció y confundió un poquito la lengua, porque sigue entendiendo que tsunyu, que punta, es la palabra principal y la que se pluraliza. Esto es excepcional porque no hacemos lo mismo que hacíamos con todos los anteriores plurales, que era contar hasta la primera vocal y de ahí reduplicar, sino que aquí contamos hasta la primera vocal y reduplicamos de uno de los morfemas, ¿sí? Saben que morfemas son las partes de las palabras que comenzamos a unir como si fueran rompecabecitas y que hacemos con eso significados de palabras más largas. En este caso, no es en ish, sino que es en tsun en donde se hace la reduplicación. Solamente para que lo sepan, esto es excepcional, no lo vamos a ver en la generalidad de la lengua, sino que es una pequeña explicación de por qué se ve así esta palabra. Uh-huh. Bueno, tenemos nagas. Ya saben lo que es, ¿no? Orejas, y que por eso tenemos Quawit, que ya habíamos dicho que se nos vuelve Q, y Kunagas es el Conacaste, que pues significa literalmente el árbol, el tronco de las orejas, ¿sí? Aquí, ¿por qué Conacaste? Es que antes sí se podía utilizar de forma no poseída, como por ejemplo, si no le pusiera el guión y no tuviera que poseerlo, pues me quedaría una palabra terminada con T, y con S, y habíamos dicho que estas terminan con T y que le ponemos el Nakasti, sería si no pertenece a nadie, ¿sí? Pero como todas las orejas de la existencia pertenecen a alguien, a menos que estemos hablando del árbol de las orejas, que es una cosa así muy figurativa, siempre van a pertenecer a alguien, así que perdió ese ti, y ya nadie lo usa de esa forma actualmente. ¿Sí? Diferenciar entre oreja y oído. El oído viene del verbo, si recuerdan que era nigagi de yo escucho, el verbo gagi era escuchar, y le ponemos ta porque se escucha cualquier cosa, le ponemos nuestra antipasiva, takagi, y aquí vamos a utilizar una cosa bien bonita que todavía no sería bueno que la comenzaran a implementar, pero que en su momento les va a ser utilísima, que es la terminación lis, ¿sí? La terminación lis la vamos a utilizar para convertir a los verbos como tagagi, como escuchar, los vamos a convertir en nominales, o sea, en nombres de cosas, de objetos. En este caso, tagagalis es el nombre ya sea de un objeto que implica la acción o de la forma no idealizada, la forma abstracta de este verbo. Entonces, tagagalis significa literalmente de oír a audición. O sea, esto se llama un nominalizador de verbal, o sea, de verbal porque agarra verbos y los convierte en nominales. Entonces, ese lis solamente lo vamos a poder ocupar cuando lleve el ta en caso de que nuestro verbo sea transitivo. Entonces, tagagalis, en la palabra tagagalis, tenemos que significa audición u oído. Tagagalis es tanto el sentido, tanto la idea abstracta de escuchar, como el orificio per se por donde entra el sonido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿El ta qué sería? O sea, es el ta algo que nos indica que hay algo ahí, pero ¿cómo se nombra Es eso? la voz antipasiva. O sea, lis solamente funciona con voz antipasiva. Si mi verbo es transitivo y lo voy a convertir en un nominal, le tengo que poner el ta al principio porque estoy diciendo, este verbo es algo que se le hace a cosas. ¿Sí? O sea, la terminación lis, que es para, por ejemplo, si vamos a utilizar uno intransitivo. Nemi, que significa estar, nemilis, a veces se traduce como vida, pero puede ser también simplemente estancia, ¿sí? Lis agarra mi verbo y lo convierte en el nombre de una cosa, ¿sí? Pero, si el verbo es transitivo, le tengo que poner ta al principio para que diga
porque el verbo no deja de ser transitivo aunque lo haya transformado en un nominal. Si solamente dijera gagalis, me dirían, pero sí, o sea, que escucha, pero ¿escuchar qué? Si está gagalis, todo, cualquier cosa. Mi oído sirve para escuchar lo que sea, no me importa cuál es el objeto. Entonces, se lo tengo que poner si es transitivo al principio. ¿Sí? O sea, si voy a usar lis y es transitivo el verbo, tiene que llevar ta. A menos que haya una cosa de cacofonía ahí que la vamos a ver después, porque a veces solamente los verbos que comienzan directamente con ta, a veces pueden no usarlo, pero yo preferiría que sí se usase. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, te preguntaba eso por el nombre que tenemos en nuestro colectivo, que es Tanamikili, ¿verdad? Tanamigilis, que es el enamí encuentro. Ujú. Sí, sí, está bien dicho. Anamiguilis, o sea, el encuentro de encontrar qué cosas, encontrar cosas en general, ¿no? O sea, porque a lo mejor y si fuera encontrarnos entre nosotros, sería munamigilis, porque sería ahí un reflexivo de encontrarnos. Lo que pasa es que encuentro, en general en castellano, no tengo que especificar encontrar qué, mientras que en nuestro náhuatl, me guste o no, la lengua me pide que especifique qué cosa es. Así que Tanamigili sería como encuentro de cosas, encontrar cosas, y encontrarnos entre nosotros sería Munamigilis, porque ahí estaremos usando el reflexivo, que se usa para reflexivos y recíprocos. Ujú. ¿Cómo se Eh, lee Nemilis, entonces? No, como ¿qué sería estancia en español? o como vida. ¿Cómo? Pues sí, en castellano, ¿cómo es Nemilis? Como estancia o como vida, pero preferiblemente como estancia. Significa la cosa, el nombre de la cosa que es estar. Sí, así como el oído es el nombre de la cosa que es oír. Entonces, Nemilis ya puede ser vida en una forma más poética, pero realmente, literalmente es estancia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos sobre más partes del cuerpo. Pues, se me olvidó amarrarme la barba hoy, ahora que la mencioné. ¿Alguna otra parte del cuerpo? Ahorita vamos a ver, ya que vamos de arriba hacia abajo, vamos a ver otra área corporal. ¿Sí? El mentón, falta el mentón y la barba y el bigote. La barba y el bigote, como habíamos dicho, es la misma palabra, que es, la tenemos acá, tensum, bigote y barba, simplemente significa vello facial. En el caso del mentón como tal, es tenzigau. Y ahora esto nos da la entrada al... Ah, bueno, luego vemos lo de los dientes, que también está interesante. Ahora vamos a ver el paso al catch. ¿Sí? El catch es el área corporal que implica del cuello hacia los hombros y la medianía del pecho. ¿Sí? Entonces, hombro se dice ketchtan. Tan de como de lugar, el lugar del catch. Porque catch es esta área de acá. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que cuello se dice ketch cuyu. ¿Por qué? Porque es ketch, el nombre del lugar, y cuyu, pues de como ya habíamos dicho, cuauyu. El tronco del área que no tiene una traducción al castellano que se llama ketch. El tronco del ketch. Ese es el cuello, que implica tanto la parte de atrás, la nuca, o sea, si pensamos en Quechcuyo directamente, podemos pensar en todo esto,
Pero la nuca se llama directamente quechcuyu, y si queremos hablar únicamente de la garganta, aunque también si queremos hablar de la parte interna, entonces vamos a utilizar la palabra cupac. Seguramente la habrán visto bastante si han leído el poemario del Tepuzuzumat, aparece mucho, Gupac, que es la garganta. Ahora bien, así como Quechcuyo implica todo y Gupac es literalmente solamente la parte frontal o interna, la parte literalmente únicamente interna, Tutska. Esa es la parte interna de la garganta, ¿sí? El verbo patska significa aplastar, nikpatska, aplasto, ¿sí? Entonces, ahorcar se dice niktutskapatska, yo lo ahorco. Si es yo me ahogo yo solito, aunque no sea con las manos de alguien, sino que porque algo me cayó muy mal, se me fue por otro lado y me estoy muriendo, ni mututskapatska, me aprieto la garganta. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí entendemos bien cómo funciona lo de Getskuyu, Getchtan y qué es el Getch? Vale, perfecto. Continuamos entonces. Seguimos ahora con otra de las áreas que serían las manos. Aquí vamos a ver un poquito de dificultad regional, ¿sí? Porque hay varias formas de decirlo. Se nos documenta my, may y simplemente ma, ¿sí? La forma original es may, aunque más antiguamente todavía había la forma may. La forma ma es la que vamos a utilizar al principio, así como cuando estábamos hablando de los números, les decía que tenemos una forma concatenada, o sea, una forma que vamos a utilizar cuando utilicemos el morfema dentro de palabras más grandes con los números. Lo mismo nos va a pasar acá. Puede que en nuestra variante de náhuatl del Salvador que estemos utilizando se diga may, may o ma. Pero cuando esté dentro de otra palabra, siempre va a ser ma, ¿sí? No importa si yo estoy en Cuisnahuatl, donde mucha gente dice may, si voy a utilizarlo como el nombre del área corporal, que va desde la mitad no me acuerdo, creo que es el antebrazo, ¿no? Desde la mitad de la última sección del brazo hasta la punta de los dedos, eso sería la sección ma de ambos, ¿sí? Y no importa si digo mei, siempre va a ser ma, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poquito de juego con esto. Sí, ya saben qué significa pil, ¿verdad? Pil es cualquier tipo de apéndice. También por eso a los niños se les dice piltzin, que significa apendicito, o sea, pequeño apéndice, porque se entiende que la progenie son como vástagos, brotes de un ser humano, entonces todavía son apéndices, ¿no? Por ejemplo, la lengua es nenépil, el bastón es tupil, o sea, todas aquellas cosas que tengan una prolongación alargada van a ser pil, porque son los apéndices, ¿no? Entonces, si mei es mano y ma va a ser nuestra forma de concatenación, mapipil son los dedos, literalmente los apéndices de la mano. Hay una pequeña gran confusión acá que te dicen que tenemos 10 dedos, 10 mapipil, y no del todo. Muchos de los hablantes sí lo piensan así, pero para muchos los mapipil son estos 4 y este de acá es otra cosa. Hay algunos hablantes que sí toman a este como mapipil y otros que no. Bien, los que no llaman a este dedo, y aquí vamos a ver a qué llaman a este dedo
Inan numei. ¿Sí? Inan numei. La madre de mi mano. Estos son los 4 hijos. Esta es la madre. Para algunos, este es otro de los mapipil y no tiene otro nombre y no hay una madre de la mano. Para otras, esta es la madre de la mano y estos son los 4 hijos. Así que este no es dedo. Otro de las áreas corporales que vamos a ver, y ahorita lo pongo porque viene al caso por lo mismo de pil, es shi. ¿Sí? ¿Qué significa pie? Y me dirán, sacrilegio. 2 consonantes juntas al principio, eso no se puede. Aquí es donde probamos lo que les decía, que estas formas son inalienables. Como todos los posesivos terminan con vocal, no importa, porque siempre va a llevar una vocal ahí que le va a salvar la vida y que lo va a dejar existir. Como por ejemplo, si digo el pie mío, nukshi. A ver, aquí ya podemos hacer que esto sea una sílaba y esto de aquí sea otra y nos salva la vida y lo podemos usar. Y como todos los elementos de la tabla número 3, que son las de los posesivos, terminan con vocal, sí podemos utilizar este. ¿Bien? Entonces, si los dedos de la mano eran mapipil, entonces chipipil, pues son los dedos del pie. Y esto nos lleva a que aquí tenemos una similitud con el inglés. En el inglés, los de los pies no son dedos. O sea, hay diferencia entre toes y fingers. Fingers solamente son los de la mano, no se puede decir fingers of the feet. No existen los dedos de los pies. Dedos son solo de la mano y los del pie tienen otro nombre. Lo mismo en náhuatl. Solo los de la mano son mapipil, los del pie tienen otro nombre, no son la misma cosa. ¿Sí? Eso solamente lo hacemos en castellano. ¿Hasta aquí todo bien? Vale, perfecto. Les agradezco muchísimo. ¿A qué vamos? Luego también existen algunos que son alegorías comparativas entre las dos formas de funcionar, o sea, que meten, como por ejemplo lo que les decía de Ishtsunyu, que lleva parte superior y lleva también Ish, que es de cara, lleva las dos cosas. Así que podemos ver que, por ejemplo, aquí con lo de mano, tenemos cosas como, por ejemplo, ya habíamos dicho que que Quechcuyu era cuello. Entonces, si ma significa área corporal de la mano, ¿qué creen ustedes que significaría la palabra Maguechcuyu? ¿Se imagina alguien? Sería esto de acá, la muñeca. Literalmente el cuello de la mano. ¿Sí? Luego está también que se puede utilizar esto de las áreas corporales para otras cosas, como por ejemplo que ya saben que la palabra Cuscat significa collar o joya, pero mayormente collar, Cuscat. Entonces, Macuscat, perdón, lo puse mal, aquí era. Macuscat sería brazalete, pulsera, ¿sí? Se puede utilizar también para las otras cosas. Tenemos, por ejemplo, que si decimos matashkal, literalmente tashkalúa es tortear, así que matashkal, la palma de la mano. ¿Sí? A esta parte de acá, al otro, es literalmente el dorso de la mano, y la espalda es la palabra teputs, perdón. Teputs, que es la espalda. Entonces, si decimos mateputs, el dorso de la mano, ¿sí? La parte contraria a la palma. Bien. Nótese que dice teputs, no tepus. Tepus con S es hierro. Teputs con tsa es espalda. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Vale, perfectísimo. Vale que nos hacen falta varias. Quizás no vamos a tener que tomar más de una para la corporalidad, pero vamos a seguir por el momento. ¿Cuál otra vamos ahorita?
Por cierto, Codo. incluso hay áreas... ¿Cómo? Codo. El codo. Este tiene dos formas. Cuelna, por supuesto, con su guioncito, porque tiene que ir ahí, o puede ser también macuelna, pero es más fácil escucharlo como cuelna. Cuelna significa literalmente doblado, curvo. Entonces, no cuelna es mi curvatura, así, simplemente. Ujú. Ese sería el codo. El brazo en general sería máscul. Y en el caso, por ejemplo, vale, tenemos una que es gushun. Esta simplemente significa como rincón corporal. O sea, puede ser la ingle o puede ser la axila. Gushun. O también debajo de los pliegues que se generan tras las lonjas de gordura o bajo los senos. Esos son gushun, son las cavidades corporales en general. Entonces, gushun puede ser cualquiera de estas. No hay una palabra específica, o por lo menos no que sepamos hasta el momento, una palabra específica para axila o ingle, sino que se utiliza eso, ¿sí? Gushun. E incluso también va para las alas de las gallinas, ¿no? Son los rincones corporales que guardan calor. Uh-huh. Entonces, hay ciertas confusiones, luego puede volverse un poco tabú esto por lo que les comentaba, pero es como lo vamos a escuchar. Hay otras que quizá ahorita no nos vamos a meter, pero hay otras categorías corporales que van hacia los órganos internos, como por ejemplo el corazón. Hay un montón de palabras que comienzan con yul y otro montón que comienzan con el, que es el del hígado, y así, pero con esos ahorita todavía no vamos a entrar. Bien. La palabra mashtat significa literalmente taparrabo, ¿sí? Y si digo numash, estoy diciendo mi área genital. Unisex. O sea, si hay una palabra para pene, por ejemplo, que sería tepul, y hay una palabra, bueno, hay un montón para vagina, y ya la vamos a enumerar ahorita, pero mash y mash sería como área genital en general, ¿sí? Cualquiera de los dos casos. Se podría traducir como entrepierna. En el caso de la vagina, la vulva, etcétera, ha sido bastante difícil encontrar algunas palabras porque la mayoría tienen mucha carga sexista. O sea, la mayoría son formas bastante peyorativas, pero vamos a ver algunas de acá que son las que menos lo son. De las que más, hay algunas que provienen del castellano, por ejemplo, como por ejemplo la palabra joyo. Uy, perdón. No la usen. Hay otras palabras también vulgares, como por ejemplo neneu o nenet, que literalmente significa muñeca, ¿sí? Y esta es como más, digamos que más eufemista, o sea, es como más aceptable. Y hay otras palabras que quizá nos costaron un poquito más de encontrar y que celebramos mucho cuando la teníamos, como por ejemplo la palabra clítoris, que era... A ver. Uy, se me ha ido ahorita. Era isquilínita, era tamarindo. Permítanme que la voy a buscar acá porque se me fue la onda ahorita de cuál era. O si quieren la dejamos ahorita así
Em, era... Denme un segundito. Werner la tiene como tilili. Tilili. Hola, perdón. Sí, exacto. De Lili. La razón por la cual me da tanta rabia el no acordarme ahorita es porque la recopilamos nosotros con doña Tacha Cuyután, que era partera de Cuisnahuat. Entonces, al ser partera, era una de las pocas personas que hablaban abiertamente acerca de esto sin toda la pena implícita dentro de pues todo el prejuicio que hay de esto. Y estaba Tilili, que es clítoris. De hecho, tuvimos algunos episodios extraños cuando publicamos esa palabra en las redes sociales por haberla encontrado, porque había incluso personas que nos decían, ¿y las personas indígenas cómo sabían lo que era el clítoris? Y nosotros nos quedábamos así como de por Dios. Pero bueno, volviendo a lo del tema, entonces, MASH también puede ser utilizado directamente para hablar del vello púbico, ¿sí? Entonces, hay una empresa de cómics que a mí me gusta mucho, pero que con unos amigos nos daba muchísima risa porque se llama Image Comics, de imágenes, y que Image puede, pues, se puede interpretar de esa manera, ¿no? A ver, ¿cuál otra? ¿Qué nos falta? Rodilla. Pierna. Muy bien, muy bien. Rodilla es tehuaca. Hay un poquito de polémica si deberíamos escribirlo así, que es como yo creo, o así. Yo lo dejaría así por el momento, pero digamos tehuaca es rodilla, ¿bien? Y hay otra área que va desde las rodillas hasta el image, o sea, desde la genitalia hasta las rodillas, esto que es el regazo, es un área que vamos a conocer como METS. Literalmente, si digo numets, es el regazo, ¿sí? Y panúa es pasar. Entonces, METS panúa es el verbo para, no sé, consentir, chinchinear, que significa literalmente pasar por el regazo, ¿sí? Cuando alguien, pues, da muestras de cariño hacia una pareja, un hijo, etcétera, o sea, sentarlo en el regazo, ese es el verbo metzpanúa, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto que, por ejemplo, en el caso del cuello, era gech, uyu. Uyu, de cuauyu, el árbol irrenunciable, el tronco irrenunciable del gech. Entonces, para decir pierna, vamos a tener metzcuyu, el tronco irrenunciable del regazo. Esa sería la etimología, pero simplemente es pierna, metzcuyu, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Hay una teoría que yo creo que es falsa, que saben que Metzti es luna. Entonces, por la cuestión del ciclo de 28 días, se decía que es la luna, ¿sí? O sea, el regazo es la parte de la luna, o sea, la parte relacionada a la menstruación. No estoy tan seguro porque creo que el Metz, que tiene que ver con el regazo, no viene de la misma raíz etimológica que el Metz de la luna. Pero ahora muchos hablantes sí lo asocian por convergencia. De la misma manera como uno de los hablantes una vez me dijo, yo creo que la conjuntivitis se llama así porque te da en conjunto, porque cuando se contamina uno de la familia, se contaminan todos. Eso es una etimología popular,
no necesariamente es cierta, pero los hablantes la toman como tal. En el caso de Metscuyu, yo creo que no es etimológicamente cierto, pero muchas veces los hablantes sí lo asocian de esta manera. El Mets, el regazo, es el área menstrual. O sea, es por eso que aunque yo sea hombre y no menstrue, tengo Metscuyu, lo que me hace llevar a que el ideal de la forma humana en la pista occidental, que es el hombre de Vitruvio, que es una figura masculina con los brazos abiertos, mostrando la flexibilidad de las articulaciones unidas al esqueleto axial. En el caso del náhuatl, la figura prototípica ahora sería femenina, porque yo también tengo un Metscuyu, a pesar de no menstruar, pero tengo el área que se asocia modernamente con ello. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero cuando yo traduzco en Metscuyu, digo pierna nada más. Ah, sí, pierna. Solo que me pregunten, yo explico la etimología de la palabra tronco irrenunciable del regazo, solo para Exactamente, explicar. De lo exactamente. contrario, pierna, nada más. De lo contrario, pierna. Muy buena acotación. Sí, es cierto. Así es. Porque las etimologías en los hablantes no las utilizamos cuando estamos, como por ejemplo, si digo, es que tengo febrícula, que es una fiebre pequeña que no llega a los 39, ¿no? Tengo febrícula. Viene del latín que significa fiebre pequeña. El hablante solamente dice tengo febrícula, no piensa realmente en el background de dónde vino la palabra. Lo mismo pasa acá. Nosotros, porque lo estamos aprendiendo de manera formal en clases, podemos saber la etimología de las palabras. No necesariamente la va a conocer el hablante o la hablante, y es por eso mismo que se generan las etimologías populares, como esta que estamos viendo, que yo creo que es una reinterpretación moderna, pero sí escuchada dentro de la comunidad, donde mayormente señoras, dicen que esa es la lógica que encuentran de por qué se llama así, de por qué se llama Númets, ¿sí? O sea, literalmente mi luna. Pero no es que cuando estén hablando realmente piensen en todo ello. O sea, uno no piensa en todo lo que significa la etimología, sino que simplemente significa regazo. Númets, mi regazo. Númetscuyu, mi pierna. Y así. Pero muchísimas gracias. Y sí, qué bueno que lo acotan para no generar también un montón de confusiones. ¿Qué otra se nos ocurre? Rodilla. A rodilla es tehuasca. Esta que teníamos acá. Ahora viene la siguiente, otra área corporal, que es esta que les había dicho. Shi. Shi. O sea, evidentemente no va a, por eso lleva los guiones, no va a existir esa palabra, no podría existir esa palabra independientemente, porque comienza con dos consonantes, pero Nukshi, si le preguntamos a un hablante o a un hablante, ¿qué significa Nukshi? Te va a decir, tu pie, porque Nukshi significa mi pie, ¿no? Te va a decir, tu pie. Acuérdense que no hay palabra aislada para pie, tengo que decir de quién. Entonces, tu pie. Pero no se entiende literalmente como el pie, sino que de la rodilla para abajo. Todo lo que hay de la rodilla para abajo, eso es Nukshi, ¿sí? Y lo que conocemos ahora, lo que conocemos en castellano de El Salvador como la chimpinilla o la espinilla en el resto de Latinoamérica, eso se va a llamar en náhuatl Nukshivarayu. Entienden que tiene Nukshi como forma de, el chi como forma de marcar el área corporal, para, bueno, yo lo escribo con B alta, pero vara de, porque no me acuerdo ahorita si vara de cáñamo va con V o con B alta, pero vara, de la misma manera que podemos decir cuyu, y yu, que es irrenunciable. Entonces, probablemente en algún momento fue Nukshikuyu, pero ahora es Nukshivarayu, ¿sí? Y simplemente Nukshi, como les decía, puede entenderse solo como el pie o como
de la rodilla para abajo. ¿Alguna duda hasta acá? No. Vale. Entonces, si quieren, podemos por el día de hoy quedarnos hasta acá. Está bien. Sí, muchas Está bien, gracias. sí. Gracias. Vale, perfectísimo. Entonces, ahorita mismo, si me permiten, detenemos la grabación.